Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, decidí dar rec y hacer este video. La intención de este video es que funcione a modo de live y sentí el impulso de comunicar, el impulso de hacerles llegar en cierta medida a esta persona que soy hoy, con los conceptos que manejo, con la emoción que puedo llegar a transmitir a través del sonido y de la presencia. La forma en que pienso y también esta parte espontánea y cercana que, que siento o con lo cual me identifico, ¿no? Que soy al día de hoy. Siento que las personas, a través del tiempo, a través de la vida, vamos pasando por distintos ciclos, vamos aprendiendo constantemente y eso va modificando la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que nos comunicamos, en que nos expresamos y la forma en que cantamos, en cierta medida. En un principio pensé hacerlo a través de Instagram. Y después de pensarlo un poco y también por ciertas cuestiones que están relacionadas a cómo funciona la tecnología, decidí hacerlo a través de este video por YouTube. Me gustaría ir haciendo algunas de estas charlas espontáneas, pasando por distintos puntos, por distintos ítems relacionados a mi visión del canto, mi experiencia en el canto y la propuesta de Inspira Canto para quienes se acercan a conectar con su voz y a trabajar su voz cantada, a explorar su voz cantada, a entrenar su voz cantada, a desplegar su voz cantada, que no es algo aislado, sino que, bueno, nuevamente tenemos que hablar de toda la persona y el ser que es. Em, el canto de una manera más formal llegó alrededor de mis, no sé si 16 años aproximadamente. Obviamente que de niña cantaba, eh, en casa se escuchaba muchísima música, mi madre se dedicó a organizar eventos culturales y entre ellos muchos musicales, festivales, por un lado. Ella escuchaba mucha música. Su marido escuchaba mucho jazz, mi hermano escuchaba mucho rock and roll, todos tenemos, bueno, dentro de la familia y los parientes y la cultura, todas estas influencias. Y mi padre también escuchaba muchísima música, un poquito más internacional, etcétera. Y él en particular tenía y tiene un oído muy grande y habían instrumentos en casa para tocar de forma intuitiva, como la batería, el teclado, la guitarra, la armónica, y solíamos cantar música popular de rock nacional argentino. Entonces, desde el juego, desde la casa siempre estuvo como presente. Hubo ciertas épocas donde había mucho más y otras épocas que por ahí un poquito menos. Que sea la adolescencia, yo escuchaba una cantidad de música inmensa, em, pero vamos a decir que no me identificaba con ser una persona que estudiaba música o que em, era música, bueno, nada, todas estas etiquetas que nos vamos poniendo en la sociedad, ¿cierto? Porque al final son nombres, son contextos. Me parece que está bueno también ir pensando en contexto, digamos, porque ¿qué es música? Bueno, si me preguntas en un nivel como macro, sensible, para mí la música es todo y somos música. Eh, Siento que el universo es música, básicamente. Eh, pero si tenemos que ir a las funciones sociales, los roles, digamos, las distintas contextos, en ese momento yo simplemente era una niña que jugaba y que me acercaba a la música a través de los instrumentos que habían, a través de
de escuchar, de imitar, bueno, como también se desarrolla la voz, ¿no? Como digo, vamos aprendiendo, imitando sonidos de nuestros parientes, cómo hablan, cómo se expresan, la lengua natal, ¿no? Como que hay una parte muy de influencia también, digo, en nuestra formación. Bueno, y más o menos hacia los 16 años, si no me equivoco, empezó a cantar en un coro. Era un coro que pertenecía a una institución y yo iba de forma de oyente, pero ahí empecé a trabajar muchísimo como una conciencia de lo que es cantar con otras voces, que vamos a decirlo que es una experiencia como muy hermosa. eh, Cuando muchas voces se juntan y la vibración que se genera, también aparecen los vínculos interpersonales, eh, la grupalidad, ¿no? Que es una gran experiencia, pero además hay una parte interesante que tiene que ver con eh, sostener la voz propia dentro del grupo y que el sostener esa voz que me toca, el rol que me toca, en este caso siempre se asocia a alguna cuerda, sosteniendo tu propio rol y poniendo y aportando tu propia voz dentro del conjunto, se puede generar armonía o desarmonía si hay un poco de, como de ciertas desafinaciones o algunas letras mal aprendidas o notas, etcétera. Pero bueno, básicamente con esto ya estoy diciendo algo que tiene que ver con qué interesante que puede ser el hecho de empezar a comunicar desde la voz propia dentro de de la comunidad y cómo en el mejor de los casos, hecho desde un lugar de coherencia, de cierto compromiso con la voz de uno eh, y el respeto, al compartir con otras voces podemos generar mayor armonía. Acá está un pequeño machetito, esquema que me armé para este live y ya puedo decir que lo que acabo de decir no tiene nada que ver con lo que tenía pensado. Pero qué estoy diciendo y qué quise decir desde un principio, ir desde lo espontáneo y de este flow que se puede dar a través de la palabra. Y en la música también podría suceder lo mismo, fluir a través de la música y que la creación vaya sucediendo en el instante, como es, por ejemplo, la improvisación. Y la presencia de estar en el momento, desde un lugar conectado, digamos, con lo que está sucediendo, ¿sí? No con la cabeza en otro lado, la mente sobre todo, sino poder respirar, sentir el cuerpo, conectarse con lo que uno siente, fluir en eso, aceptar lo que es eh, y comunicar. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque parece como algo súper eh, sensible o, eh, digamos, a través de una forma de ver la vida. Pero esto mismo es lo que sucede cuando estamos estudiando el canto en un espacio de entrenamiento vocal que fomente eh, la autoconciencia. Y esto que estoy diciendo, y mi intención de hoy también era contarles un poquito de dónde vengo. Tenemos esa primera instancia del acercamiento hacia la música, que la verdad que a nivel auditivo, a nivel oído, musical, percepción de la música fue una gran escuela. El escuchar mucha música y jugar con instrumentos fue la primera escuela, ¿sí? Poder escuchar un instrumento y reproducirlo en la voz, ya fue un entrenamiento desde el juego, ¿sí? No desde un marco, sino desde el juego en casa. Ya varios sabrán que tocar un instrumento, en inglés le dicen play, que es lo mismo que decir jugar. Y al mismo tiempo la música tiene, digamos, la música, la estructura musical viene con también muchas reglas que siento que podemos aprender para después aprender a jugar con ellas, jugar con esa, a través de esas reglas, jugar en esos marcos y también desde el arte podríamos
pensar en trascender estas estructuras si así lo sentimos, lo cual no es tan sencillo. Todo tiene, todo tiene geometría, todo tiene forma en nuestra experiencia. Y la música en cierta medida también es un juego de formas, por así decirlo, de geometrías. Bueno, entonces, luego del coro y de estar en contacto con distintos lenguajes artísticos, como es el teatro, como son las artes, en mi caso era más la escritura, jugar bastante desde lo que es el dibujo. Había como una necesidad ahí de expresión artística, o más que una necesidad, era simplemente una expresión del ser, ¿no? No era ni por necesidad ni por obligación, era una forma de expresar, de ser simplemente en el mundo. Y bueno, y cuando fui terminando mis estudios de la secundaria y eso, tuve la posibilidad, porque tuve la posibilidad en mi casa de decidir hacer algo universitario, terciario, continuar estudiando y buscar alguna herramienta para lo que proyectarme después laboralmente. Digo, tuve la posibilidad porque no es la realidad de todas las personas tener esa posibilidad. Em, digamos, la posibilidad está, pero bueno, el apoyo, ¿no? Tuve el apoyo de mi familia, de mis padres, para poder hacer ese paso. Y, y ahí me fui a estudiar música. Em, Estudié música en una escuela que venía con cierta información y programas que venían desde Estados Unidos, una escuela orientada como a la práctica musical actual, contemporánea. Y bueno, después de más o menos 5 años, salí con una formación hecha como cantante, como música. Y comenzó, bueno, mi camino de recorrido musical, digamos, después de esa formación, empezar a probar en bandas, y también se empezaron a dar situaciones y posibilidades de ingresar a lo que es la docencia del canto. Obviamente cuando empecé estaba súper verde. Y empecé también a transitar un camino que todavía al día de hoy sigue, que tiene que ver con formaciones, cursos, capacitaciones, estudiar con el maestro de canto, bueno, todo eso. Y empecé a hacer este camino desde desarrollarme como música, como cantante y desarrollarme también como docente. Hubo un momento en el que hubo como una crisis para mí. Yo me había acercado a la música porque era algo que me hacía sentir bien. Agarraba la guitarra, cantaba con mis amigos en el fogón, lo disfrutaba muchísimo. Y hubo un momento que no sabría decir bien cuál fue el momento, pero de repente empecé a sentir, y esto seguramente podemos analizarlo de la psicología, la historia personal, el tipo de, quizás de contexto, de aprendizaje, que tampoco, porque siempre hubo mucha buena intención de todos los docentes los profesionales que me iban enseñando ahí. Pero bueno, hubo un momento en el que sentí que mi voz era chiquita, que mi voz no tenía posibilidades de crecer, que había un montón de gente que cantaba bárbaro y que quizás para mí no era esto de ser cantante, que por ahí me había equivocado. Y bueno, un momento de autoestima delicado, por así decirlo. Y cantaba las canciones con la banda y no me sentía cómoda. Terminaba de cantar y por más que la gente me decía, che, buenísimo, estuvo re lindo, qué bien. Hasta a veces me decían que habían sentido cosas cuando yo cantaba, yo sentía que era una porquería, que estaba todo mal. Fue re difícil, honestamente, ese momento.
Y bueno, y en esta incomodidad, una amiga me pasó el teléfono de un profesor de canto. No solo me pasó el teléfono de un profesor de canto, sino que me invitó a unos seminarios, a unas charlas de formación que habían en ese momento y que, porque la vida quiso, eran charlas de lo que es el canto funcional. Como había dicho en un reel de Instagram en un momento, conté levemente esto. Fui a esa charla y bueno, primero fue una información que me superó porque era muy técnica, muy científica. Yo veía que toda la gente que estaba en esas charlas estaba súper copada, contaban sus experiencias de todo lo que habían pasado con otras técnicas y cómo esto les había dado una mirada nueva, una sensación nueva. Pero bueno, para mí era todo muy nuevo en ese momento, absorbí lo máximo que podía. Yo había estudiado, había cantado en coros y después había hecho la formación de cantante en la escuela de música, pero como siempre, cuando estás dentro de instituciones y por ahí tenés clases grupales o algunas clases individuales, pero no es de la profundidad que uno necesitaría a veces como para desarrollar un instrumento. A veces necesitas una patita por fuera, digamos, algún profe por fuera de la institución, etcétera, o por lo menos así lo veo yo. Me sirvió como una buena introducción, como un buen acercamiento, pude practicar mi canto en ensambles, aprender a tocar con otros, pero bueno, quizás desde el desarrollo vocal me había quedado medio cortito. Entonces, en ese momento de necesidad de hacer algo con mi voz para sentirme mejor, porque algo había pasado. Antes lo disfrutaba, lo dejé de disfrutar, no me sentía bien con mi instrumento, o sea, igual no me sentía bien conmigo misma. Y bueno, finalmente de esos seminarios me pasan el teléfono de este maestro que tenía un carácter bastante fuerte, pero que resultó ser, no, mentira. Bueno, transité unos años con una profe de este método, me gustaba, eh, estaba como empezando, habrán sido 2 años más o menos, a indagar la voz desde ahí, y bueno, y finalmente llega el teléfono de este maestro. Este maestro también era del método de canto funcional, que le dicen también método Rabine, y que en Argentina en ese momento empezó como a tener cierta popularidad. Este método viene desde Alemania y lo creó una persona que primero era de Texas y después hizo carrera de canto lírico como cantante lírico en Europa y bueno, bueno, todo está para investigarlo, pero bueno, es una persona con mucha formación. Fue una persona con mucha formación y investigó muchísimo y bueno, en conjunto con médicos, y bueno, hay una infinidad de cosas más que no voy a entrar ahora. Creó este método y por algún motivo este método nuevo y distinto resonó en Buenos Aires. Y bueno, y en ese momento había así como una movilización dentro del mundo de los cantantes y los maestros de canto en Buenos Aires que, bueno, estaba muy divertida, no, de más que divertida, estaba muy interesante y se estaban moviendo mucho ahí las cosas. Bueno, el tema es que llego en este estado al maestro de canto y cuando llego al maestro de canto voy una sola clase. Él solo me dijo, me acuerdo, me tomó como alumna y me dijo que si a mí me parecía bien que podíamos empezar a trabajar o hacer un trabajo para que yo recupere mi autoconfianza. Yo obvio, obvio que dije que sí, absolutamente entregada. Creo que eso sí ha sido eh, una virtud de mi parte que fue que estaba dispuesta y abierta a recibir esa guía y a probar y, y colocarme en este lugar de aprender, ¿no?
como vaciarse y decir, bueno, recibo, porque lo necesitaba. Honestamente, llegué a las clases de canto por una necesidad vocal, una necesidad expresiva, una necesidad personal, eh, que de alguna manera para llegar a querer estudiar tiene que haber algo que de alguna manera te impulse, ¿no? Sea por el motivo que sea, yo lo necesitaba realmente como un despliegue técnico, pero de confianza sobre todas las cosas. Y bueno, hay gente que, digamos, si uno sintiera que canta súper bien y que le alcance, que está bien así, yo creo que uno no estudia. Generalmente viene a través de una búsqueda, algo que nos impulsa. Bueno, y mi necesidad de ahí era, me quiero sentir bien cantando. eh, Siempre me voy a preguntar qué era lo que sostenía mis ganas de trascender ahí en el canto, ¿no? Como que siento que un poco el canto a mí me encontró. Podría haber tocado cualquier otro instrumento, para desromantizar un poco, ¿no? Porque digo, hay un montón de gente que dice, yo solo quiero cantar. Bueno, yo no sé, simplemente llegué al canto. Llegué al canto, creo que por alguna decisión un poco más desde la adolescencia, que yo dije que cantar, me acuerdo que pensé, cantar puede cantar cualquiera. Bueno, es un mundo, es un universo el canto que bueno, no era tan así. Sí, todos podemos cantar, pero bueno, después podemos profundizar en eso y lo que implica también el estudiar el canto. Pero bueno, algo adentro mío me llevó por ese camino. Y yo creo que esa cosa que es, digamos, eso que me impulsaba tenía que ver con la expresión de la voz propia. O sea, esa Lola de aquel entonces, a sus 20 cortos, precisaba comunicar de una manera sana y encontrarse a sí misma. Aparte, en esa edad es como que uno está como descubriendo quién es como adulto, ¿no? Proceso adulto. Entonces, bueno, fui a una sola clase y en una clase pasaron tantas cosas con mi voz. O sea, ya la experiencia fue linda, pero lo que vi fue lo que pasó con mi voz. El tipo de sonido que comenzó a salir, la cantidad de notas que pude cantar, con una buena guía, claro, esto es muy importante, porque no es el método en sí, tiene que ver con quién te guía, cómo te guía, qué recursos tiene, qué historia trae, qué otros recursos trae. Y bueno, y salí sobrepasada, por un lado de alegría y wow, no lo podía creer y al mismo tiempo me movilizó mucho emoción. Yo creo que volví a mi casa con lágrimas en los ojos, ¿sí? Porque había pasado algo en mi voz que nunca en mi vida había experimentado. Y fue una gran promesa también, porque fue, mirá, yo que pensé que tenía una voz así chiquitita, mirá lo que pasó acá. Es como sorprenderse del recurso que hay adentro de uno, que uno no lo puede ni ver a veces, atravesado por lo emocional o incluso por las creencias que uno tiene acerca de uno mismo. Y perdón si este video es más acerca de la historia propia, pero digo todo esto y comparto todo esto porque sé que hay muchas personas que resuenan con estas cosas o que les pasan al día de hoy estas cosas. Entonces, la voz como función, eh, no es algo como aislado, sino como en muchos sistemas del cuerpo, en el cuerpo, sí, sistema respiratorio, sistema postural, bueno, hay muchos sistemas, vamos a decir, muchas capas interconectadas que hacen a la voz y, y es algo complejo, ¿sí? La voz humana. ¿Por qué me fui para este lado? Bueno, parte de lo que tiene que ver con mi voz propia y mi personalidad tiene que ver con el poder fluir en esta espontaneidad, pero dentro de lo que es el canto funcional hay muchísima profundidad teórica, hay mucho marco, digamos, y es súper profundo y complejo y yo todavía lo sigo aprendiendo acerca de esto.
aún así, gracias a ese método es que yo he podido y me permito comunicar desde quien soy hoy, desde quien soy hoy con lo que me identifico hoy, ¿cierto? Esto, ¿quiénes somos? Siento que es un sistema abierto. Eh, entonces, eh, ¿y quiénes decidimos ser también? Bueno, entonces, yo creo que este video va a quedar en esta anécdota. Tenía anotadas muchas más cosas, pero básicamente, ¿qué pasó a través del canto funcional en mi vida? De entrada, puedo decir, habiendo experimentado en su momento en la escuela de música y alguna que otra clase más de canto, fue bastante llamativo el nivel de concentración que se me proponía en la clase. Todo el tiempo, a medida que yo iba cantando, respirando, iba, hablo en pasado, pero yo les quiero contar que yo sigo practicando esto y que tengo mi guía también. Eh, pero bueno, yendo como en un cuento hacia el pasado, iba sintiendo cómo se percibe, cómo se sentía esa respiración. Por ahí hacía algún movimiento con el cuerpo y podía observar qué sentía en el cuerpo diferente a la hora de hacer ese movimiento, qué se sentía en la respiración distinta y qué cambios a nivel sonoro, eh, que podía escuchar distinto en mi voz. Y si hacía las cosas de otra manera, pasaban otras cosas. Es decir, que mi voz no sonaba siempre igual y mi respiración no respondía siempre de la misma manera. Entonces, a través como de estas como distintas propuestas que me iban dando, yo podía ir comparando qué pasaba en mi canto. Entonces, yo siempre hago referencia a qué lindo es trabajar sintiendo el cuerpo, sentir la vibración, qué lindo es tener conciencia de uno mismo a la hora de cantar. Y eso lo digo mucho porque tiene y hace enganche mucho con mi personalidad, ¿sí? Lo que tiene que ver con la autoconciencia. Pero tengo que decir también que desde esa autoconciencia, desde esos ejercicios y esos estímulos, mi voz empezaba a desplegar, ¿sí? Cada vez más sonido, más armónicos. Y todo el tiempo me sorprendí y me sigo sorprendiendo de cosas que pasan en mi voz. Y empezó como una especie de proceso que yo le digo como una espiral que va subiendo, que aparentan las clases volver a repetir cosas, ¿sí? Pero son repeticiones que te piden que sean desde hacer las cosas con más eficiencia y siempre en conciencia, siempre sintiendo los ejercicios y no caer como en el hábito, digamos, que a veces te hace doler la garganta o que por ahí no te sirve tanto a nivel vocal, sino tratar de hacer las cosas con eficiencia y repetición, eficiencia y repetición. Entrenar la voz de esta manera es muy devolver una repetición con conciencia, ¿sí? Pero uno repite muchísimo. Y estás siempre sintiendo, sintiendo, sintiendo. Entonces aparece es un entrenamiento también de la atención impresionante, pero vas escuchando, che, ¿qué pasó con mi voz hoy? ¡Wow! ¿No? Obviamente hay días un poquito más planos que te llevas un poquito así, hay días que son impresionantes. Bueno, repetición, repetición y bienestar, ¿sí? Si yo estaba alterada, llegaba a la clase, me iba más tranquila. Si venía medio bajón, me iba más contenta. Siempre como llegaba a un estado de equilibrio después de cantar y de hacer este tipo de trabajo. Porque vamos a decirlo, a veces uno canta de una manera que no quedas en un modo de equilibrio, quedas de muchas maneras que por ahí no son tan positivas. Entonces había algo también en la forma de guiar la clase, el respeto también que se planteaba en la clase y la colaboración, ¿no? Entre las partes, digamos, entre el docente y el estudiante. Si bien hay alguien que es quien coordina el espacio, y que propone y quien experimenta,
Hay una comunicación muy clara, muy sincera entre las dos partes, de muchísimo respeto. Sí, eso se fomenta muchísimo y es algo muy que se siente humanamente eh, equilibrado, como iguales. Digo, hay como cierta cosa par dentro de la clase, aunque uno entiende, che, esta persona tiene para compartirme estos ejercicios porque ya conoce, hay una especie de jerarquía en ese sentido, pero humanamente es increíble. No hay nada acá como el maestro que viene a imponer algo sobre el alumno, sino hay algo de la confianza en el vínculo que se va generando de ida y vuelta, porque así como el maestro aprende y se va refinando a sí mismo para ser cada vez lo más respetuoso posible con el cantante también aprende a ser respetuoso con el docente. ¿Sí? Y bueno, a través de esas propuestas, lo que pasó es que mi voz empezó a desplegar. Y empecé cada vez a poder hacer más cosas con mi voz eh, dentro de este marco. Y empecé a mejorar, a cantar mejor, etcétera. Pero más que cantar mejor, me empecé a sentir mejor. Y eso llevó mucho tiempo. La verdad es que llevó años. Los cambios se fueron dando. Iba viendo pequeñas sensaciones y microevoluciones a través de las clases de cada mes. Y cada tantos meses caía una ficha que era, wow, no puedo creer lo que pasó con mi voz. Bueno, y eso me fue dando confianza y a tiempo perfecto empecé a compartir mi voz cada vez con menos conflicto, porque yo me conflictuaba mucho a la hora de cantar para otros. Entonces, algo se fue transformando, pero fue una transformación muy silenciosa. Una transformación que no hacía ruido, era algo que iba pasando por dentro y cada tanto, ¡pum!, emergía algo nuevo a nivel vocal, a nivel técnico, a nivel expresivo, musical y eh, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel confianza. Bueno, y ese proceso siguió y siguió y siguió y siguió. Tuve alguna crisis en el medio porque eh, me seguía comparando con las voces de otros en un momento, ¿no? Como, che, no sueno lo suficientemente así, no sueno lo suficientemente así, y trataba de imitar. Entonces imitaba a este, imitaba al otro. Y de ahí nos sacaba cosas interesantes a nivel musical, pero no saqué tanto a nivel artístico vocal de tanta imitación. En un principio sí. Y a veces, por ejemplo, no sé si hay algo musical hoy que pienso, bueno, hay unas notas interesantes, siempre estudiar desde ahí, desglosar, está bueno. Pero a nivel tomar el aire y cantar y el sonido, fue más un proceso de descubrirlo, de expandir, pero también de aceptar la voz que traía. Es como decir, bueno, quisiera ser, no sé, colorada, me puedo teñir de colorada, pero hay algo muy valioso también en ser, no sé, se dice morocha. Entonces, es un ejemplo malísimo lo que estoy dando, pero básicamente fue como decir, che, este es mi pelo. Entonces, bueno, ¿y qué tiene de interesante este pelo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de interesante esta voz? ¿Qué puede aportar esta voz? ¿Qué genera esta voz? ¿Sí? Y, y aún así, en esa aceptación y en ese disfrutar de ese despliegue, sigo estudiando. Sigo estudiando y siento que estoy completamente comprometida con continuar. Obviamente a esta altura ya elijo que sí, que no, con quién tengo ganas de estudiar, qué quiero estudiar. También, bueno, ya tengo un tiempo recorrido que aprendí a elegir siendo fiel a lo que siento como persona, ¿no? Y esto de elegir y ponerle conciencia a las elecciones y a las decisiones, también es fruto de todo este entrenamiento vocal funcional que recibí durante tanto tiempo y que continúo recibiendo. Y en cuanto a inspiro canto, lo que quiero decir es que si bien mm, no puedo decir de ninguna manera que lo que hacemos
es este método. Hay muchísima influencia de ese método porque en mi experiencia lo transité y lo valoro mucho. Y hay mucho de mi persona también en cada clase, ¿sí? Lo que tengo como aportar lo que tengo para aportar de forma individual a cada clase, ¿sí? Y todo lo que tengo seguramente por descubrir o que iré integrando a medida que siga creciendo como docente y como cantante. Pero debo decir que el proceso no fue inmediato y no es inmediato, es un camino. Uno va dando pasitos y por eso recomendar que disfrutemos de la experiencia que estamos atravesando hoy, ¿sí? De lo que me trae la vida, lo que me trae la clase de canto, sea cómodo o incómodo, ¿no? Pienso como experimentar con conciencia cada etapa de la vida, cada acontecimiento, ponerle la conciencia, respirar las cosas, respirar las experiencias, las experimentaciones, los desafíos que nos trae la vida y el canto y la vida. Em, no estar apurados porque quiero. ¿Qué queremos? ¿Sonar como otros? ¿Expresarnos como otros? ¿Conseguir la imagen, la foto? También es cierto que el mundo de la música y el canto también, digamos, es infinito y hay muchas formas de expresarlo y manifestarlo, ¿sí? Pero también recibimos como mucha bajada de línea de cuál es el camino del éxito en la música. Y está buenísimo, digamos, dentro de esta foto, si lo transitamos, si nos gusta y nos sentimos bien y alineados con eso, está buenísimo ser honesto y sumergirse ahí. Eh, pero más allá del de la foto, en el mundo hay muchos músicos. Hay una cantidad de músicos. No todos tienen carreras súper mega reconocidas. Por eso digo, del marco que quieras, digo, porque en cada universo musical hay distintos tipos de éxitos también posibles. Pero volviendo, y como digo, cada quien su camino, ¿sí? Esto también, respetar el camino de uno y hacia donde el alma de uno o la personalidad, o como quieras decirlo, hacia donde la vida de uno, ¿no? Cómo lo va llevando. Y los- no sé si estoy diciéndolo bien, pero digo, cada uno transita el camino de la vida que le corresponde y que elige. Entonces, si vamos más allá de estos éxitos y reconocimientos externos, no hay nada mejor que el reconocimiento interno y de la voz propia y de quién uno es y que elige en conciencia. Hay algo que trae mucha paz en eso y mucha alegría y mucha autoconfianza, porque cuando aparecen desafíos y los vamos transitando y vamos aprendiendo de ellos, eh, nos vamos fortaleciendo y teniendo confianza en nosotros mismos. Y el canto es una gran disciplina y en particular voy a decir el canto hecho con conciencia desde este lugar. Em, es un gran maestro y, y así como nos volvemos más sabios y nos expandimos, también nos vamos a dando cuenta de todo lo que nos queda por aprender y lo que ignoramos. Y eso siento que es muy valioso. Es atinado, como dicen algunos. Así que bueno, por hoy voy a dar fin a esta charla y bueno, me gustaría en los próximos videos, así como si fuera un live, ir contándoles alguna que otra experiencia o acerca de las clases. Por el momento trabajo por un lado de forma online, tengo alumnos en distintas partes de Argentina, como Buenos Aires, como ¿cómo se llama? Rafaela. He tenido alumnos en Francia, en España, en Andorra, en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda.
Y esto no es porque llego a gente de todos los idiomas, tiene que ver con argentinos que viven ahí y que hemos logrado hacer em, clases de forma a través de las plataformas como Zoom. Y también trabajo de forma presencial acá en la Patagonia, en San Martín de los Andes. Eh, Así que bueno, nada, es un poco contarles que estoy trabajando de esto y que estoy aportando clases de entrenamiento vocal consciente, le digo. Y, y bueno, en Instagram me pueden encontrar como @inspiro.canto. Ahí se pueden poner en contacto conmigo. Y bueno, les iré contando un poquito más. Abrazo grande.